Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El fiscal metropolitano Manuel Guerra anunció la decisión de formalizar dos casos distintos por delitos de tortura cometidos presuntamente por carabineros. Se trataría de 14 uniformados, 12 de ellos pertenecientes a Fuerzas Especiales y 2 carabineros, los que habrían golpeado en reiteradas ocasiones a 2 detenidos. Los 2 episodios habrían ocurrido durante la jornada de manifestaciones del 21 de octubre, uno de ellos en la comuna de Ñuñoa, otro en una comisaría en La Florida. Esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Cuando hay acusaciones de tortura, opera el Ministerio Público, el sistema, el Estado de Derecho, hay una investigación, una formalización, por eso se habla en presunto. En otra época se hablaba de presunto, pero no se investigaba, porque no operaba la justicia, porque no había Estado de Derecho, porque no había institucionalidad. Por lo tanto, para mirar la mitad del vaso lleno, aquí hay sistemas del Estado que van a perseguir la responsabilidad de los eventuales culpables de casos de tortura emanados de agentes del Estado. Así es que es una mirada que no se hace muchas veces en el ardor de las manifestaciones, pero hay que hacerlo con mucha calma. Hay un fiscal, de hecho, el fiscal Guerra explicó que en el primer caso 2 integrantes de Fuerzas Especiales de Carabineros golpearon brutalmente a un hombre. El fiscal, por quienes no están enterados, lo que hacen son quienes investigan y acusan. Por eso él dice que golpearon brutalmente a un hombre al que resultó con graves lesiones, traumas oculares graves. Hemos sabido de muchos casos de traumas oculares graves y varias fracturas. Por este hecho serán formalizados entonces 12 integrantes de Fuerzas Especiales de Carabineros por la Fiscalía de Ñuñoa. El segundo caso se trataría de un menor de 16 que habría sido detenido por infracción en toque de queda. Este habría sido golpeado o fue golpeado de forma reiterada, según acusa la Fiscalía, por carabineros. Recordemos, porque no está de más hacer algún recuerdo de educación cívica, el fiscal lo que hace es investiga, el Ministerio Público acusa y, bueno, es la justicia la que tendrá que determinar si la acusación es válida, si están los antecedentes y si se decreta la inocencia o la responsabilidad de las personas que están siendo acusadas, con lo grave que sería el que efectivamente se comprobara que carabineros o funcionarios del Estado torturaran o ejercieran violación a los derechos humanos. Está entonces operando un sistema que establece nuestro Estado de Derecho. Y nos vamos a la pantalla. En nuestra pantalla está la pregunta del día. ¿Crees que el petitorio del No Más TAC es una prioridad a resolver hoy? Bueno, vamos a hablar de este tema con uno de los afectados, involucrados, de los interesados, como quiera llamarlo usted. Va a estar don Juan Araya, los dirigentes de los camioneros, aquí conversando en un rato más. Pero nos vamos a la mesa de conversación porque el tema es distinto y el tema tiene que ver con las universidades. Universidades que, como sabemos, muchas de ellas no han retomado clases, las que han intentado retomar clases no lo han logrado hacer porque no están las condiciones de paz, tranquilidad que tiene que tener una universidad para operar. Incluso para operar no se pretende, me tocó conversar con algunos rectores hace un par de semanas, no se pretendía el ingreso a clases de cálculo 1 o de introducción al derecho al día siguiente o de medicina general. Era entrar para poder hacer procesos de reflexión, procesos de análisis, que es propio del debate de una universidad, para poder también hacerse cargo y entender desde la universidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Las universidades no están ajenas, no viven en otro país, no miran al sudeste, sino que viven aquí y tienen una tremenda responsabilidad. Por eso hemos invitado a 2 rectores de universidad para que justamente conversemos cuál es la responsabilidad de estas entidades en este momento que vive nuestro país. Aldo Valle es rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores. Muchísimas gracias, Aldo, por estar aquí. Muy gracias noches. Por la invitación, Matías. Por favor. Y José Antonio Guzmán es rector de la Universidad de los Andes, universidad que todavía no pertenece al Consejo de Rectores. José Antonio, gracias por estar aquí. Muy buenas. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Yo me confundí porque dije, bueno, tuvieron reuniones hoy día, participaron, y tú me contestaste que no. No, estamos en espera de un decreto supremo, que es la última etapa que contempla la ley para que la universidad se pueda incorporar. Y en teoría eso está ya en la puerta del horno, pero todavía no somos formalmente parte del CRUCH y por lo tanto no hemos estado en las últimas deliberaciones. Es interesante porque
podemos partir de ahí. ¿Qué universidades entran cuando se apruebe, cuando la Contraloría de curso este dictamen? ¿Quién entraría al CRUCH? Bueno, aparte de las tradicionales. Ya ingresaron la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. Ya están adentro. Claro. Sí. Y porque allí se perfeccionó todo el procedimiento que considera el artículo 6º de la ley 21.091. Y está en trámite el decreto supremo que establece la ley como requisito para que formalmente el presidente de la República decrete falta eso, la pertenencia al CRUCH de la Universidad de los Andes. ¿Serían Universidad de los Andes solamente o alguna otra? No, ahora en esta pasada. En esta es solo la Universidad de los Andes. Interesante, Aldo, parto por ti, Aldo, que eres vicepresidente de este consejo. ¿Cuánto le aportan en esta necesidad que yo decía que tenemos de que las universidades dialoguen, reflexionen, piensen, sean un centro de pensamiento? Universidades que vienen del ámbito privado, que son tan distintas a la Universidad del Paraíso, la Universidad de Chile. ¿Cuánto enriquece el diálogo que necesitamos tener hoy día, al que ellos estén, ellos y también la Alberto Hurtado y la Portales? Enriquece muchísimo, porque el Consejo de Rectores representa una tradición de diversidad, de pluralismo. Si uno se retrotrae históricamente, ¿no? Allí estuvieron la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que son universidades fundadoras del sistema universitario del país. Y luego, al año 1980, había 8 universidades en el país, de las cuales 2 solamente eran estatales. Ahora, eran universidades extendidas a nivel nacional, pero había 6 universidades que integraban el Consejo de Rectores que no tenían carácter estatal y que representaban, en muchos casos, no el impulso de la sociedad civil o de grandes benefactores, como es el caso de Federico Santamaría o el caso de la Universidad Austral, de la Universidad de Concepción, que son universidades públicas pero que no tienen un carácter estatal. Ya, y que están en el Consejo de Rectores desde el inicio. Están desde el origen. Claro. Y en consecuencia, no es propiamente un cambio en esta tradición del Consejo de Rectores que hoy día se integre en otras universidades, a mi juicio, felizmente, porque la universidad, el pensamiento, no puede sino acoger la diversidad, el pluralismo, si no se deja de ser universidad propiamente tal. Y me imagino, José Antonio, que ustedes esperando este decreto para ya la última parte, también les interesaría mucho en este momento, desde la mirada que les toca a ustedes, aportar en lo que está ocurriendo. Muchísimo. Yo creo que esa fue la principal motivación que nos llevó a nosotros a postular. Es un proceso que la ley es muy acucioso, digamos, que significa mucho trabajo y que nos significó a nosotros hacer una cierta reflexión de qué es lo que queríamos. Pero la motivación era que queríamos estar ahí, que la universidad tiene una misión de lectura de la sociedad, de diagnóstico, de aportar soluciones desde lo que le corresponde, que es la investigación, que es la docencia. Y no podemos vivir en una burbuja. La universidad tiene que estar completamente metida en la discusión por el alma de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Bueno, el alma de la sociedad está puesta, ¿cómo se puede decir? Está no puesta en cuestión, pero está citada a expresarse como quizás hace decenas de años no lo estábamos. Por lo tanto, hoy es el momento increíblemente exacto donde el Consejo de Rectores tendrá algo que decir. ¿Qué usted en reunión hoy día? ¿Cuál es la voz de las universidades? ¿Cuál es el espacio de reflexión y deliberación que deben ser hoy día las universidades? Aldo. A nuestro juicio, las universidades deben constituir precisamente aquellas instituciones que cumplen de mejor manera el rol de ser partes activas en la deliberación intelectual, cultural, de la sociedad en su conjunto. Y por lo mismo hemos acordado convocar a unos diálogos en todas las regiones del país. Queremos que se hagan simultáneamente, que partan en un mismo día, invitando a la ciudadanía, a los entornos sociales, para que en la universidad, conforme precisamente a estos estándares más propiamente universitarios, del diálogo respetuoso, edificante, ¿no? De reconocer la diversidad como un patrimonio, y no como algo que haya que tolerar, sino todo lo contrario, como algo que hay que celebrar. Y desde ese punto de vista, nosotros pensamos que la contribución que debemos hacer es también tener una mirada crítica, independiente, mirar al sistema político, ojalá proponer al sistema político, porque las universidades a su vez
tampoco tienen un rol político que cumplir, no deben pretender sustituir a los actores políticos, pero deben tener también independencia y carácter para interpelar al sistema político cuando así lo estimen necesario. ¿Cuál es la mirada de usted? Yo pienso exactamente lo mismo, podría suscribirlo, pero a mí me pasó una cosa interesante el día siguiente, el primer día que fuimos a trabajar después de los primeros sucesos, digamos. Y me di una vuelta por las distintas facultades y, claro, es interesante ver que los abogados plantean las cosas de una determinada perspectiva. Dicen, aquí está en peligro la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad ciudadana. Te cambia a la facultad de medicina y empiezan a ver los problemas de la salud, la psicología, el daño, la angustia, etc. Y así suma y sigue los ingenieros, cuánto nos vamos a demorar en arreglar el metro. Y el tema es que las universidades a veces, con esta vocación de diálogo que dice Aldo y escribe muy bien, están un poco a veces ensiladas, digamos, y la nuestra es un poco distinto porque es más pequeña pero en cantidad de gente, pero el tema es cómo las universidades pueden cumplir este papel de entender los problemas sociales cuando cada uno, en principio, está dedicado a su propia óptica, a su propia perspectiva. Y eso uno lo proyecta, digamos, al país completo y en cada persona del país tiene una opinión acerca de cuál es el problema y cuál es la solución. Y en la universidad se puede dialogar más, pero la universidad también tiene el desafío de lograr este trabajo, llamémoslo interdisciplinario, para el cual en la universidad hay poco incentivo en general. Me temo que ustedes estén hablando nada personal, desde la teoría de lo que es una universidad, de lo que debiera ser, del ideal universitario, renacentista, uno piensa. Pero cuando vemos muchas universidades en Chile hoy día que no pueden abrir las puertas porque la violencia no permite ni un diálogo, ni un minuto de diálogo. Probablemente yo estoy muy perdido, pero noto que no, yo no entiendo, no estoy viendo las universidades como yo quisiera entenderlas, que ustedes me las describen, espacios de diálogo, Veo que se aleja la racionalidad, Aldo, muchas veces en alguna generación de estudiantes hoy. Es probable que haya efectivamente... ¿Es lo que pasó con los estudiantes de la Universidad de Chile? Desafíos, sí, pero eso... No quiero generalizar. Sí, desde luego, sí. Pero tampoco es un caso aislado. No es un caso aislado, pero nadie podría negar que en esa universidad específicamente, ¿no?, se reúnen tradiciones intelectuales, culturales distintas y que en definitiva Chile cuenta hoy día con un sistema universitario que representa las diversas tradiciones que animan el pensamiento del país. Pero eso, insisto, nuevamente yo siento que tú vas al ideal histórico, al ideal incluso originario de una universidad. Pero tú sientes que en las universidades en general, para no poner nombre ni apellido, en general, se está dando esa cancha especialmente rayada para que allí jueguen 22 jugadores con las normas que todos nos conocemos, es decir, que los estudiantes vayan a estos centros de pensamiento y reflexión y que la violencia quede fuera y que puedan dialogar quienes piensan distinto, ¿o no hay un matonaje de unos contra otros? Yo creo que hemos perdido ciertos buenos hábitos cívicos para el diálogo y el respeto de la diversidad. Ahora, creo que eso no acontece solo en la universidad. No. Yo creo que la sociedad chilena tiene una dificultad, yo creo que el sistema político tiene esa dificultad, no más que en la universidad se hace presente, entre otras cosas, porque la universidad es una institución abierta que tiene otras reglas y que permite o hace posible la expresión a veces de situaciones que nadie querría. Pero es indudable que en las instituciones universitarias todos debemos hacer un esfuerzo porque allí haya este encuentro y también el desencuentro, porque los conflictos y las diferencias tampoco son patologías sociales. Es necesario que los países tengan, lo importante es que se puedan encauzar, es que se puedan resolver conforme a procedimientos institucionales. Y nadie se sienta excluido a priori. Claro, y si en las universidades ha habido estas manifestaciones, lo que está pasando ahora en el país muestra que pareciera que eso no era dentro de la universidad, sino más bien fuera de la universidad, en la sociedad, no más que se manifestó, incluso anticipadamente, como una conflictividad dentro de la universidad. Y entonces la pregunta debería ser más amplia. ¿Qué pasa en la sociedad chilena que llegamos a este punto? Estoy con dos rectores universitarios. José Antonio, ¿cómo ves tú? ¿Hay espacio en las universidades, en la universidad chilena, voy a poner el marco súper general, para que se dé este debate de ideas donde la diversidad actúe cada uno de su óptica para sacar conclusiones?
A ver, yo creo que estamos en el medio de una tremenda resaca. O sea, en este momento es difícil hacer ese diagnóstico preciso porque está todo el país muy revuelto y la universidad es con él, digamos. Entonces, en este momento cuesta que la universidad funcione normalmente. Ahora han pasado 3 semanas, 2 semanas y media, y en el fondo uno puede esperar que esto va a tender hay que ver cuál es la dinámica social que se va produciendo, pero uno puede apostar a que la universidad en un momento va a tranquilizarse y va a tener que enfocar eso. Y ahí yo creo que hay un papel muy importante del liderazgo, de los rectores, por una parte, de los profesores, por otra, porque efectivamente los alumnos tienen muchas inquietudes, tienen una mirada de cómo hay que resolver los problemas sociales, pero también necesitan la ayuda de los profesores que moderen ese debate y en ese sentido no podemos ser la universidad espectadora, sino que tenemos que proactivamente buscar que se produzca ese diálogo una vez que pase la tormenta en la cual estamos metidos. Acabas de decir algo que también me gustaría que Aldo nos respondiera, porque muchos tienen múltiples lecturas de esta crisis, múltiples, sociales, económicas, políticas, pero algunos de ellos, si se quiere más sociológico, es que es una generación de estudiantes con una generación de adultos que no sabe ejercer cierto nivel de autoridad. Autoridad no es autoritarismo, autoridad. Entonces, es el ejemplo que vimos en alguna parte en el Instituto Nacional, en alguna parte del último tiempo, ¿no es cierto?, donde no había mucha posibilidad de gobernar ese instituto. ¿Hay alguna crítica desde las autoridades universitarias a cómo que no se lea mal el manejar, cómo se puede decir, encauzar a los muchachos que van entrando a los 18 años a la universidad, el cómo se debate, cuáles son las vías que se debaten en las diversidades? ¿Ustedes hacen la autocrítica? Sí, yo creo que ese es un gran tema porque en el fondo hay una brecha generacional importante entre los profesores y uno por eso tiene que tratar de que los profesores estén todo el arco de edades presente, porque en el fondo la gente va viendo las cosas de forma muy distinta y se van produciendo brechas entre alumnos y estudiantes. Y yo creo que en el fondo a veces un profesor se puede ver un poco intimidado porque piensa que el alumno está metido en una lógica como mucho más horizontal. Yo creo que eso es un poco un tópico. Siempre el alumno es receptivo a un planteamiento inteligente, requiere un esfuerzo por parte del profesor para plantear el debate, para tener empatía con lo que el alumno está planteando, pero hay que asumir ese liderazgo. Yo creo que la horizontalidad propiamente tal en las universidades no existe, no es real. O sea, hay lógicamente un trato distinto del que había hace 50 años, digamos, pero sigue habiendo un grupo de maestros que le enseña a un grupo de estudiantes o que ayuda a un grupo de estudiantes a descubrir la verdad. Y saben más que los estudiantes, en principio, digamos. Y eso no se puede perder. Aldo, ¿cómo es el ejercicio de la autoridad? Sí, yo creo que hay un supuesto en la pregunta, ¿no?, en el argumento, que yo pondría en cuestión, en el siguiente sentido, digamos. La verdad es que los problemas que hoy día tiene Chile no se asocian estructuralmente a una característica de esta generación. Si uno mira la estructura social de Chile, si uno mira indicadores de cómo finalmente hay unas asimetrías, ¿no?, del sistema social en su conjunto, uno puede observar, claro, comportamientos que llevan incluso, ¿no?, a la anomia, como lo que estamos viviendo en este tiempo, pero yo preferiría ir a mirar la sociedad en su conjunto y a mirar entonces algunas variables que dicen relación, por ejemplo, ¿no?, con los niveles de exclusión que hay en la sociedad chilena, que llegan a la universidad también, porque los procesos de expansión hacen que... de mi pregunta, que es la universidad o es esta generación el factor único que explica la crisis, que es un poco lo que se le ha criticado al rector Peña, que estuvo sentado aquí mismo y ha tenido repercusiones, sus dichos. No me refiero a que sean los universitarios en esta generación la única explicación, sino que a ustedes, porque son rectores de universidades y son rectores, autoridades máximas de instituciones de formación de jóvenes. No creo que ese sea el problema total. Se lo estoy planteando de manera parcial de la universidad. Sí, yo discrepo, digamos, de que se trate de alguna particular relación entre la autoridad y los jóvenes. Yo muchas veces me ha tocado vivir la experiencia de que al ponerse en el lugar de las demandas que hacen los jóvenes, lo cierto es que no hay nada irracional, no hay nada que sea pura subjetividad o solo circulación de la pulsión juvenil. De verdad creo, digamos, en que a mí me tocó vivir una experiencia en la Universidad de Valparaíso. Los jóvenes hicieron una crítica en su momento a la universidad y en el año 2007 y
a mi juicio, tenían toda la razón y el tiempo demostró, y yo reconozco hidalgamente, que esa porfía de los jóvenes fue de verdad para la Universidad de Valparaíso muy importante. Y yo creo que el país también hoy día tiene una juventud interpeladora que nos reclama con crudeza faltas, déficits que tenemos en el sistema económico, que tenemos en el sistema político, y desde ese punto de vista a mí me parece que esta convocatoria, esta masividad indican que estamos ante un fenómeno social o sociológico que debemos observar, creo yo, en sus variables estructurales, porque de lo contrario nos podemos quedar en esta discusión de si ejercemos bien o no la autoridad. Ciertamente ha cambiado la relación. ¿Hay complejos con la autoridad, Aldo? No, yo creo que no. Yo creo que no hay complejos con la autoridad. Lo que uno debe entender, digamos, es que autoridad es sobre todo buen gobierno. Si hay liderazgos claros, si los adultos somos consecuentes, si los adultos efectivamente actuamos con probidad e integridad, los jóvenes nos respetan. Si los adultos finalmente terminamos, por ejemplo, en el sistema político más cerca de la componenda o más cerca de la hipocresía, eso lo advierten los jóvenes y lo reclaman con crudeza, y a mí me parece bien que lo hagan con crudeza porque eso es promisorio para el país. Eso no es un signo que deba preocuparnos, es más bien propio de una juventud virtuosa que de alguna juventud viciosa. Yo en ese sentido comparto que los estudiantes universitarios y la generación actual tiene muchas intuiciones muy buenas, muchas convicciones muy fuertes, un gran idealismo, un deseo muy genuino de solucionar los problemas. Pero lo que tiene que hacer la universidad es interpelar su racionalidad, digamos. En el fondo, decirle ya, esto está bien, este es un buen punto, pero ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo llevas a cabo para que sea viable, para que signifique una mejora social, no signifique una ruptura? En ese sentido, tenemos el deber y tenemos las herramientas en la universidad como para estresar a los estudiantes y lograr que ellos vayan puliendo sus planteamientos. Y eso es propio, digamos, del proceso de aprendizaje, y en eso a los profesores les cabe un papel fundamental, pero sin despreciar para nada el idealismo, la convicción. Por supuesto. Aldo, hoy día estuve leyendo una entrevista tuya que hablabas sobre, sin querer imponerle a nadie, pero tu visión sobre este debate constitucional y tú abiertamente sostienes que la única vía, que me parece que usaste ese término, la única vía posible para poder encauzar esto y poder dar un paso adelante es una asamblea constituyente, ni siquiera una nueva constitución, es una forma además de constitución que es la asamblea constituyente. ¿Por qué, teniendo la responsabilidad de ser quien eres, el cargo que tienes, te juegas por una de las opciones de manera cerrada o de manera tan clara? Sí, sobre todo porque veo al sistema político del país, en esto entiendo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, con una cierta inhibición cuando son ellos precisamente los que deben hoy día tomar un protagonismo decisivo. ¿Por qué? Porque la propia Constitución les otorga una facultad. Les otorga la facultad de arribar a un acuerdo constitucional y a partir de eso, por la vía institucional, convocar a una asamblea constituyente sin alterar el Estado de Derecho vigente, ¿no? Sin invadir atribuciones del presidente de la República, sin invadir atribuciones del Congreso Nacional, que tenga como tarea, luego de un tiempo, ¿no?, elegida esa asamblea, ¿no?, proponer al país un texto constitucional que puede tener diferencias con el actual, que puede ser más cercano, nadie puede decir qué contenido va a tener, pero que en definitiva deja en manos de ese tercero legítimo, que es la comunidad de ciudadanos, que decida este conflicto que yo creo que traemos hace tiempo, no más que en algún momento el crecimiento económico nos lo permitió diferir. Pero el crecimiento económico se agota porque no es infinito, dependemos de otros factores, y hoy día entonces, al cabo de unos años, está haciendo mella y necesitamos de un acuerdo constitucional. Ojalá de manera pacífica, y ahí veo, creo yo, por lo menos, que el sistema político no está respondiendo, teniendo la facultad, porque la Constitución de 1980, no obstante su vocación autoritaria que creo yo que tiene, le da atribuciones a estos órganos para encauzar este proceso político, y es mucho mejor que convoquen a elegir
una asamblea constituyente a estar compartiendo a veces una comida con el aroma o la molestia de las bombas lacrimógenas o teniendo que escuchar los ruidos de los helicópteros. ¿Crees que esto porque puede eso no es ayudar a pacífico. solucionar esto? ¿Tú tienes alguna opinión sobre esto que quieras hacer pública? Una opinión personal, porque yo Sí. creo que en la universidad nuestra y en todo hay muchas opiniones, por lo tanto yo no puedo hablar a nombre de la universidad, pero yo creo que este tipo de cosas no hay que hacerlas en caliente, digamos. Yo creo que está todo muy alterado, tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo de convivencia previo y pensar con tiempo acerca de cuáles son los cambios constitucionales que hay que hacer, pero en el fondo en el fragor de este nivel de digamos, conflicto social, me parece que en el fondo es jugar a la ruleta rusa. Puede salir bueno, puede salir malo. José Antonio Guzmán, Aldo Valle, les quiero agradecer a los dos rectores de universidades de Valparaíso y Los Andes estar esta noche conversando, compartiendo un poco cuál es el sentir de algunos rectores de universidad. Me imagino que entre ustedes conversan bastante en un momento crítico que todos tenemos algo que opinar, escucharlos para poder aportar a este debate nacional. A los dos muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. La pregunta está planteada, los invitamos a participar en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Crees que el petitorio de No Más TAC es una prioridad a resolver hoy? Sí, el 66%, no 34%. A la vuelta entramos en ese tema. Pausa y volvemos, espérenos. Bueno, otro de los focos de este conflicto, de esta crisis en la cual estamos pasando, viviendo, es el de los no más TAC en las carreteras, los camiones. No son solo los camiones, pero los camiones son los que hacen la fuerza. Y además han hecho la fuerza histórica, para que estamos con cosas, ¿no? Es cosa leer un poco la historia, que los camioneros han sido determinantes en la historia reciente de nuestro país. Por lo tanto, cuando existe esta llamado al no más TAC, y a no bloquear, pero sí a congestionar carreteras como medida de presión, es interesante saber qué están pensando. Porque la cosa no ocurre solamente hoy día, en esta jornada de manifestaciones, que las vimos, sino que qué están pensando para mañana, para pasado mañana, para el próximo año, 2, 3 años más. Para eso hemos invitado a don Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, un dirigente histórico. Don Juan, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Tanto que conversar, ¿no? Pero Mucho. cuénteme, partamos del hoy al mañana también, ¿cómo fue la jornada de hoy? Yo creo que estos son reventones que se producen porque la gente está aburrida. La mayor parte de la gente que participa en esto está endeudada, pero porque el tema del TAC, el contrato del TAC que se hizo hace 15 años, lo hicieron los concesionarios, no lo hizo el Estado. Porque en esa época se le ofreció participar aquí. Y ahí fueron poniendo todas estas trabas. No hay que olvidar que teníamos un 3,5 más el IPC. Claro, Hoy 3% día real. ha subido como un 80%. Si no hubiésemos tenido el 3,5, hubiésemos tenido un alza en este periodo de alrededor de un 20%. Por lo tanto, las tarifas ya están infladas de por sí hoy día. Cuando partamos en enero vamos a tener un IPC, pero vamos a tener con tarifas muy altas. Hoy día, en la hora de congestión, se paga más. Sí. Y con un servicio más malo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado históricamente como Confederación, que hay una tarifa plana. ¿De acuerdo? Porque cuando partió la autopista central, por ejemplo, pasaban 10 autos y hoy día pasan 50. Pero tarifa plana, usted entiende que la tarifa baja va a ser más cara. Porque Que la no, tarifa que por plana eso no se va a aplanar en la baja, se va a aplanar en un promedio. Pero hay que estudiar este tema y conversar, dialogar, no llegar a estos extremos de hoy día. Nosotros hace unos 8 meses o más planteamos al gobierno terminar con el 3,5. Con esto se terminó el 3,5. El gobierno accedió a eso. Accedió a eso. Llegó a un acuerdo desde el ministro de Obras Públicas anterior. Y el presidente ya habíamos conversado, porque es un abuso. Y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte, un proyecto que lo tenía la diputada Sandón medio guardado, en el pago de las multas que pasan por cada pórtico. Yo no pagué el TAC, me cortan el TAC, al pasar por 10 TAC me cobran 10 multas. Entonces, por lo tanto, este proyecto fue aprobado por unanimidad ayer por la Comisión de Transporte,
el martes se vota en sala y después pasa al Senado, yo creo en 1 mes o 2 meses va a estar listo, donde van a pagar un solo pórtico a la persona que no tenga TAC. A ver, hagamos un pelito de historia, porque cuando parten las concesiones, parten como una forma de el Estado tiene que invertir 100 en carreteras. Sí. ¿Los invierte el Estado o los invierte un privado? Si lo invierte el Estado, bien, lo invierte el Estado, pero deja de invertir en otras cosas. Decide ocuparse de otras cosas y las carreteras las concesiona, o muchas de ellas. Las concesiona y le dice al privado, usted opérela y pague un TAC. Hace 15 años las tasas de interés no son las de hoy. No. No estaba la demanda que tenía hoy día, por lo tanto tenía que garantizar para que alguien se interesara en invertir. Por lo tanto, es un poquito criticar el partido del domingo con el diario del lunes sabiendo el resultado. Usted sabe que es lo que ha pasado estos 15 años, pero también las autoridades fueron lo suficiente, las de entonces, lo suficientemente diligentes para producir un sistema de infraestructura que Chile no tenía. Claro, pero lo que pasa es que en esa época habían poco interesado en construir carreteras. Hoy día sobra el dinero. Por lo tanto, en una propuesta llegan 15, 20 empresas de todas partes del mundo. ¿Ah? Por lo tanto, cambia, uno puede negociar más. ¿Usted cree que con estas manifestaciones va a haber 15 o 20 interesados en llevarse una concesión si no le quieren pagar los TAC? La gente que participa en esta... Primero son pequeños camioneros, hay muchas cosas aquí amarradas. Pequeños camioneros que les pagan no a 30 días, porque a mí a los 30 días me cierran el pórtico. Le pagan a 60, 90 días o no le pagan. Entonces la persona se desespera y sigue trabajando. Okay, es comprensible. Claro, entonces ese es un tema. Y lo otro, que es un tema que tenemos, aquí hay 30.000 transportistas que facturan menos de 64 millones, 30 millones al año. Esa gente no puede poner tarifas, porque le ponen las tarifas. Porque normalmente el camionero va y dice, ¿cuánto me pagas? Porque no tienen poder de negociación. Nosotros tenemos asociaciones gremiales que son empresas que trabajan con empresas grandes y en forma unida, en un trabajo asociativo, pueden competir. Entonces, todo este tema, yo creo que hay que buscar una solución. Pero el nombre No Más TAC obedece exactamente a lo que dice el cartel. No Más TAC, es decir, que se acabe. Yo creo que no. Es que me gustaría que usted aclarara. ¿Ustedes quieren que se terminen los TAC? No. Nosotros queremos primero pagar una tarifa justa, ¿de acuerdo? Saber cómo funciona este sistema, porque la gente no sabe cómo funciona, las utilidades que tienen, qué van a invertir y por cuántos años. Piensa que esta autopista central tiene 30 años. En 30 años cambian las condiciones de cualquier contrato. Por lo tanto, el contrato es tan rígido, es como el Espíritu Santo, que no hay que tocar. Entonces, ahí se van produciendo los problemas. Pero aquí los que marcharon hoy día son los más pobres, los camioneros. Ese es el tema. Entonces, en su desesperación, hacen esta operación, entonces dicen, no más TAC, yo no quiero TAC, y se enseguece. Entonces no se puede conversar. Pero la demanda no es que se terminen los pórticos. Por lo menos TAC. nosotros... ¿Qué pasaría si se eliminamos mañana? Hay una orden y se sabe que todos los TAC se desconectan. ¿Qué pasaría? Nosotros vamos a bajar las tarifas. Porque el que nos da la carga dice, bueno, no tienen TAC ahora. ¿Ustedes la bajarían? Porque si yo no estoy organizado, no estoy bien preparado, porque el tipo me va a decir, no, si aquí hay otro que bajó el precio. Por eso el tema de la asociatividad en el sector transporte es clave. ¿Y quién mantendría esa carretera? Vialidad, y eso sería horrible. ¿Y a quién le quitaría recursos para mantener la carretera? Nosotros una vez, cuando era ministro el presidente Lago, fue a un congreso nuestro, tuvimos nosotros un congreso, y nos dijo, yo voy a dejar con autopista hasta Puerto Montt. Y nos miramos, pensamos que estaba loco, porque antes hay una sola vía para Puerto Montt. Entonces él cumplió con este sistema y tuvo que hacer malos contratos. En la ruta urbana, interurbana, cada 100 kilómetros hay un peaje. Y en las nuevas van a haber TAC. Por lo tanto, en 100 kilómetros pagar 7.000 pesos un camión es distinto a pagar un camión hoy día. El camión paga 3 veces lo que paga un auto. Cuando uno ve 500 pesos, ese camión está pagando 1.500 pesos. Y de repente hay abuso, como hay un TAC que está en entrada del pasador Puente Maipo, que es carísimo y no tiene alternativa a la persona. Por lo tanto, si yo me vengo por el bypass del acceso sur, hay 900 pesos y 400 pesos en el peaje con garita. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar solución. Aquí hay que buscarle la solución
a la gente que está... Es bueno decirle a la gente, lo que está aspirando los no más TAC no es a que se terminen los TAC. No, nosotros es a que negociar tarifas nuevas, dado que han pasado muchos años de algunos contratos y que las tasas de interés en el mundo hoy día están suficientemente bajas que les permite a las autoridades renegociar los contratos. Ha cambiado. Ya. Por lo tanto, nosotros como Confederación no estamos porque se suprime el TAC. Ya, eso es interesante. Queremos que tengamos una tarifa justa. Lo que estamos haciendo ahora, con las nuevas licitaciones que vienen, por ejemplo, Los Ángeles, Angol, la gente nuestra participa con la empresa, con la empresa y vemos cuál va a ser el precio que vamos a tener. Don Juan, es difícil preguntarle cuál es el precio justo porque depende del tramo, depende del lugar, depende de los años de concesión de la carretera, depende de tantas cosas. Pero ¿usted tiene un valor promedio hoy día que pagan ustedes por kilómetro? En carretera pagamos alrededor de 80 pesos, 70 pesos, 80 pesos. 80. En carretera. En carretera. En la autopista, que están algunas muy espectaculares. Ya, 80 pesos. Usted ha hablado de precio justo. ¿Cuál sería el precio justo? Hay que estudiarlo. Pero me imagino que hace una paralización de un día de las carreteras del país. ¿Tendrán estudiado el número para plantear? No, no está estudiado este número aquí, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, sentarse a dialogar y conversar. Y nosotros buscaremos asesores nuestros y con los concesionarios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la presión es tan grande que este negocio se puede terminar. Aunque no vengan de otro país a invertir en ninguna cosa, nos quedamos así. Don Juan... Hay autos y camioneros que la multa que tienen con el tema municipal es más caro que el camión. Don Juan Araya, me gustaría que me explicara ese mito que dice los camioneros están pidiendo no más TAC y ellos dicen, estoy repitiendo, no suscribo como propio este juicio, son unos patudos porque la verdad que ellos le cobran al contratante del flete. Yo le contrato el flete, los costos son combustible, depreciación de mi camión, las horas de trabajo del chofer, el TAC, y después se lo cobro yo a la persona en el flete. Entonces, ¿qué? Ustedes, si le eliminan el TAC, se quedarían con eso los camioneros. No, ¿Qué responde a lo que dicen, que una crítica que no suscribo? Primero, nosotros no estamos como confederación en este tema no al TAC. Nosotros que peleamos por el 3,5, lo obtuvimos. Estamos en un proyecto de ley que va a eliminar las 10 pasadas que puedo hacer yo entre el puente del Maipo y Quilicura, va a quedar una sola pasada. ¿Ah? Por lo tanto, si yo no tengo los recursos, no puedo pagar, voy a tener un parte como castigo, porque también hay frescos que no pagan nada. Bueno, el tema es que nosotros, los camioneros más pequeños, en forma individual, está en manos de un comisionista, operador logístico, y nosotros le decimos corta-cola. ¿Ya? Entonces el corta-cola le da trabajo a uno, le corta un 10% del trabajo y las tarifas, él baja la tarifa del camionero y no calcula el TAC, no calcula la depreciación del camión o los neumáticos. Entonces vive el día. Ese es el tema del pequeño. Pero el corta-cola, si es que cortan el TAC, el corta-cola se va a quedar con la rebaja del TAC. Por eso, pero es tanta la desesperación del camionero de que tiene que trabajar para poder seguir viviendo. Está bien, eso es razonable. Claro, nosotros lo justo es, cuando podemos negociar, ponemos una tarifa para poder, con todos estos gastos que tenemos. Pero hoy día ese es el tema. ¿Y si le cortaran el TAC, llegaría ese beneficio al camionero más pobre que dice usted, que son pymes, que no, tienen un solo camión? No, si aquí el tema, no podemos estar tan extremistas, no al TAC. Tenemos que tener un TAC, tenemos que, fue de justicia el 3,5 menos, yo creo que fue eso en todos los gobiernos. Porque usted lo da por hecho y no todo el mundo sabe de qué se trata. Explique un segundito. El 3,5, que se eliminó. Las autopistas urbanas tienen un 3, si no hay inflación, se reajusta un 3,5. Inflación más 3,5. Más 3,5. El año pasado fue un 6,7 y el año pasado 6. Entonces tenemos más de un 10% en 2 años. Y la IPC fue... Y lo que acordó el Ministerio de Obras Públicas con las concesionarias para estas autopistas urbanas a partir del 1 de enero del 2000. Y dicen que en 15 años más, no sé si vamos a andar que va a haber un reajuste, pero solamente IPC. Claro. No el 3,5 o el lo que fuere más. O sea, claro, porque termina el periodo, se relicita. Exactamente. Puede ser la misma, porque hay un proyecto de hacer un túnel ahí en General Velázquez, tercera pista, y el famoso nudo de Quilicura, que hay que hacerlo, que eso es mucha plata. Don Juan, usted representa, conversamos afuera, a muchos, ¿cuántos son?
131 asociaciones gremiales. Tenemos 15.000 15.000 camioneros que son más bien dueños de una máquina. 2 o 3 máquinas, también tenemos empresas grandes. Que son pymes chiquititas. Que una rebaja del TAC, por ejemplo, que claro, podría ser beneficioso para aquellos camioneros que viven al día, que viven muy apretados, que están muy complicados. Y que no le pagan. Y que no les pagan porque les pagan a 30, 60, 90 días. Pero sería un gran beneficio para las grandes flotas de camiones que son probablemente de las personas más ricas de este país. Y que ellos dirían, felices, no más TAC. Imagínate, tengo 1.500 camiones, me ahorro 1.500 TAC, topón para adentro. No, pero no, siempre van a existir los 30.000 camioneros. Ya, está bien. Van a existir. Ya, pero no ¿Ya? sería. Pero nosotros ¿acaso estamos por un pago justo. no sería poco focalizada Sí, una política de pero ese tipo que no. favoreciera a gente que sí puede No, pagarlo? nosotros lo único que queremos es que haya una tarifa justa. Estudiarla, ver en estos 15 años que pasó, hagamos un entretiempo, mirémonos, ya, si hay que bajar 1 peso, 2 pesos, 100 pesos, pero que haya esa sensación de que se preocupan de los camioneros o en general del automovilista. Y los camioneros, don Juan, también hay crítica social bien extendida hace tiempo que tienen ya bastantes beneficios, como por ejemplo beneficios tributarios o sistemas tributarios especiales como las rentas presuntas. O por ejemplo el impuesto específico a los combustibles o el subsidio que hay a los diésel, que contaminan un montón, pero que no se puede bajar por efecto de la contaminación, porque los camioneros ya sabemos que son capaces de presionar si les bajan o les suben el subsidio al diésel. Hay ciertos mitos. Hoy día los camiones son Euro 6, Ya. contaminan menos que un auto, por lo tanto la renovación del parque ha sido muy grande. El 1,5 tendrían que subírselo, si quieren subir a más 1,5 UTM. UTM, tendrían que subírselo a las mineras, a las constructoras, a todo el mundo. No solo los camioneros. Claro, y no hay que olvidar que todas esas empresas descuentan el 100% del específico. No pagan específico. En cambio, nosotros pagamos, obtuvimos un beneficio que es el 80% para los más chicos, ¿ah? Y 31% para los grandes. Es un beneficio porque nosotros, las carreteras no son libres, pagamos las carreteras. En una conversación franca y de todos los temas que atañen a su gremio, ¿ustedes estarían por hacer un cambio y compensar por otra parte subsidios, pero a que se le restará el subsidio al diésel para evitar contaminación, ya que estamos con una preocupación de lo verde, de lo ecológico, del calentamiento global? Bueno, pero el tema... No solo contaminan los autos, también diésel, pero, Sí. pero el precio del diésel tiene mucho que ver con la presión que Pero hacen los nosotros camioneros. estamos produciendo, entonces, si subiera a 6 UTM, como quieren, va a subir el flete y va a subir el EPC. No, por supuesto. Entonces, pero por eso le dije entonces, compensando. Si ¿Estarían la abiertos? comunidad está sujeta, porque cuando ahora mismo decían, no, ahora no tenemos flete, los camioneros subieron el flete, con todos estos problemas que tenemos hoy día. Entonces, si subiéramos a 6, tendrían que pagar más flete, teóricamente, y tendríamos productos más caros. Y si se les compensara lo que entregan hoy día por subsidio los combustibles, ¿ustedes estarían abiertos a que se subiera? No lo hemos discutido eso. Y frente a la renta presunta, en el país hay, en total en el país hay 130.000 personas que tienen renta presunta. No 200.000 ni pueden hacer, porque está muy amarrado. La gente nuestra, estos 30.000, una parte tiene 16.000 tienen renta presunta. Entonces estamos esperanzados que con la reforma tributaria, con el 14 TER, sea tan amable para la gente puede en un periodo puede traspasarse a la contabilidad completa que la va a llevar impuestos internos. A este sistema integrado. Claro, Sí. vamos a tener eso. Por lo tanto, queremos que la gente vaya creciendo, porque el que tiene renta presunta tiene problemas en el banco, no puede crecer, entonces este es un beneficio que muchas veces puede ser mal entendido. O sea, puede ser a veces no tan bueno. beneficioso. Por eso, pero son beneficios que tenemos. Nosotros Siempre conscientes los camioneros del poder que tienen, porque en la memoria está que los camioneros son capaces de parar un país. Miren, en este periodo El llamado a la responsabilidad que muchos, me imagino, los presionarán a que hagan tema algo. de estos problemas que han habido hoy día, de repente uno como dirigente tiene mucha presión o aparece en WhatsApp, vamos a parar los camioneros. La gente fue entendiendo que nosotros cumplimos una función. Primero, no podemos dejar de desabastecer a la gente. Y no vamos a estar en una carretera estamos de acuerdo con todos los que se pide, pero tenemos que dialogar, conversar y trabajar de manera, porque nosotros servimos al país.
en periodos muy críticos de terremotos, Sí, pues. en tema del ¿Y año. usted recibe muchas presiones para parar el país, para parar las carreteras? Porque muchos cantan la sirena y se paren los camiones, no vamos a parar. Don Juan Araya, muchísimas gracias por estar aquí esta Gracias noche. por... Que esté muy bien. Ya. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí, revisamos de inmediato el resultado de la pregunta que los convocamos a participar hoy. Si crees que el petitorio de Nomastak es una prioridad a resolver hoy, 68% cree que sí, 32% cree que no. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene en portada el proyecto de ley de sueldo mínimo garantizado, quienes pueden obtener este subsidio. Ojo, no confundirse con el bruto y el líquido, porque los 301.000 pesos de salario mínimo de hoy legal en Chile es bruto. Después son los descuentos por salud, por qué sé yo, pensiones. 301 bruto. Eso da, descontándole, qué sé yo, un 20%, que son 60.000 pesos menos. Da 240 líquido. Ese es el salario mínimo hoy día, líquido. Pero cuando lo que plantea el gobierno del mínimo garantizado, 350, son un bono de 49.000 pesos. ¿Ok? Del 301.000 pesos, que es el bruto, 49.000 para llegar a 350. Por eso el líquido no va a llegar a 300. Puede sonar complejo, pero a no confundirse entre bruto y líquido para las personas. Y atento quiénes son los que pueden obtener este subsidio, que va directo a una cuenta corriente, no va a través del empleador, directo a la cuenta corriente o la cuenta RUT o cuenta vista del beneficiado. Ya. Vamos a otros temas, vamos al tiempo, ¿le parece? Las temperaturas. La temperatura de hoy, en este momento, es de 17 grados con 4 décimas en la región metropolitana. Para mañana y pasado en nuestra región capital será la siguiente. El jueves se espera cielo despejado, una máxima de 32. Para el viernes, cielos parciales, una máxima de 30 grados. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país. Bueno. Ahí tenemos en Los Ángeles, región del Biobío, tendrá cielos parciales y una máxima probable de 24 grados. Y Ovalle, región de Coquimbo, cielo despejado, máxima 32 grados. De fondo escuchamos a los estadounidenses, norteamericanos de Aerosmith, quienes un día como hoy, 6 de noviembre, pero ya hace 49 años, en 1970, hicieron su debut en los escenarios. Fue la primera vez que la banda liderada por Steven Tyler se presentó en público. Fue en una escuela secundaria de Massachusetts. Una presentación pequeña de los denominados en aquel entonces los chicos malos de Boston. Algo muy íntimo que marcaría el inicio de una extensa carrera que los llevaría a convertirse en la banda de rock que más álbumes ha vendido en todos los tiempos, con más de 200 millones de discos alrededor del mundo. Y de paso, ostentar el récord de ser la banda con más discos de oro y multiplatino en la historia. Con este registro de los Aerosmith en 1974 y en Dream On, una de sus canciones clásicas, despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.